Y bueno, pues primero que todo quiero saludarlos a todos y a todas. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta charla que tiene un invitado muy especial. Andrés Upoloto es profesor en la licenciatura de Restauración y Conservación de Bienes Muebles de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es licenciado en Restauración de Bienes Muebles para la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente Generación en Guadalajara, México. Tiene un diplomado de especialización en arqueología subacuática en el Instituto Tomar en Portugal y es maestro en arqueología por el Colegio de Michoacán. Especializado en conservación in situ de patrimonio subacuático. Desde el 2013 al 2018 fui conservador y restaurador en la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Actualmente participa en diversos proyectos, tanto nacionales como internacionales. Andrés, creo que fue hace 2 años, que tuvimos la oportunidad de compartir trabajo aquí en la bahía de Cartagena de Indias. Sus líneas de investigación se dirigen hacia los elementos de sujeción de barcos, materiales para la conservación in situ y gestión del patrimonio subacuático y ha hecho presencia con conferencias y charlas en diferentes foros nacionales e internacionales sobre patrimonio cultural sumergido. Así que, de verdad que para nosotros es un honor tenerte, Andrés, en este evento. Quería contextualizar también esta conferencia. Está en el marco no solamente de las actividades de difusión del Museo Mapuca de la Universidad del Norte, con sede en Barranquilla, sino de la especialización en arqueología que la Universidad del Norte viene ofreciendo desde hace 4 años. Se abrieron las inscripciones este mes, volvimos a abrir inscripciones para iniciar en agosto próximo nuestra 5ª cohorte y pues esperamos que esta charla pues motive a los posibles interesados para continuar sus estudios de posgrado con nosotros. Y también quise empezar estas conferencias sobre el tema de conservación porque, como lo hablábamos antes de que estuviera grabando con Andrés, sobre el tema de la conservación y la arqueología, que siempre en los libros y en los manuales nos muestran como que son así 2 disciplinas que trabajan de la mano y van tomaditos de la mano, en perfecta armonía. Pues resulta que a la mayoría de los que nos dedicamos a la arqueología, finalmente vamos a campo sin tener en cuenta a los colegas conservadores, los llamamos ya cuando se hizo el daño, cuando el daño está hecho, sin aprovechar el conocimiento y la experiencia que ellos tienen desde el momento mismo de planificar una investigación arqueológica. Así que yo creo que viene muy bien. En este caso, pues, se concentrará la charla en patrimonio subacuático, porque pues es la especialidad de Andrés, pero que aplica finalmente para cualquier contexto arqueológico en el que vayamos a trabajar. Así que bueno, sin más preámbulos, Andrés, el piso es tuyo. Gracias, Juan Guillermo. Pues hola a todos, buenas tardes a todos. Te agradezco muchísimo la invitación. Me encanta estar participando en estas cuestiones y como bien dices, un poco va enfocada mi charla a esa temática, ¿no? A cómo dependemos los unos de los otros, no solamente los conservadores de los arqueólogos y los arqueólogos de los conservadores. Quiero como que quede muy claro que lo importante para el patrimonio y para la conservación, pensando la conservación como algo mucho más grande que solo la restauración o la conservación preventiva, es el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo no solamente, o sea, nosotros, los arqueólogos, todos los que están interviniendo y relacionados con el patrimonio. Y en el caso de lo que yo he trabajado más, que es el patrimonio subacuático, la arqueología subacuática, creo que es imprescindible este trabajo en equipo, ¿no? Porque
necesitamos más manos, somos pocos los que hacemos este tipo de cosas y la necesidad, como lo veremos ahora cuando les presente un caso de trabajo, es imprescindible trabajar en equipo, ¿no? No podemos estar solitos haciendo la conservación y además el alcance que podemos tener si trabajamos solos, a diferencia que si trabajamos en un equipo interdisciplinario, es totalmente diferente y además tiene mucho mayor impacto a nivel de investigación, de difusión, a nivel social. Es muy diferente el impacto que podemos tener trabajando solos a trabajando en equipo. Y eso se los quiero presentar hoy y platicar. Más que una presentación así cuadrada, es una charla y en cualquier momento que ustedes tengan una pregunta, no se preocupen, creo que acá pues, se puede levantar la mano, entonces ahí yo los voy, si quieren preguntar, con gusto, se los resuelvo al momento y así no nos alargamos porque luego se olvidan las preguntas en el momento. Quería preguntar si se está viendo mi presentación bien o... Sí, se ve perfectamente, Andrés. Perfecto, muy bien. Bueno, un poco para hacer un outline de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de el medio subacuático porque me parece importante contextualizar la problemática que sucede aquí para después hablar sobre el tema de conservación. Después, sobre qué es el patrimonio subacuático o cómo lo podríamos definir para la misma cuestión, porque a través de esta definición, a través de entender, y yo voy a hablar un poco sobre el tema en México, a través de esto que nosotros manejamos como patrimonio subacuático, es también el enfoque que le estamos dando a nuestros proyectos de arqueología. Las características de este patrimonio, el trabajo, que esta es la parte central de la que vamos a hablar, el trabajo del conservador restaurador. ¿Qué podemos hacer aquí? Porque, bueno, quizá es como lo platicábamos antes. Cuando yo entré a la Subdirección de Arqueología Subacuática en México, que en su momento era la única que estaba haciendo arqueología subacuática, era como un poco raro, ya había habido conservadoras, restauradoras que estaban trabajando en la subdirección, pero digamos, a veces eran un poco aisladas, no se establecía un vínculo con los arqueólogos, y me acuerdo mucho de mi jefa, Pilar Luna, que decía, esta oficina se llama Subdirección de Arqueología Subacuática, por lo tanto, los que son más importantes son los arqueólogos, ¿no? Y bueno, y alrededor de los arqueólogos están todos los demás. Y era algo que me hacía mucho reflexionar sobre, ok, entiendo el punto, pero entonces aquí hay un problema y hay una cuestión de que quizá nosotros como restauradores no hemos podido darnos el lugar en este espacio. Por lo tanto, había una necesidad de que también todos vieran la necesidad que se tiene, sobre todo en la arqueología subacuática, que es tan complicado su conservación, de tener un conservador. Y eso es lo que digamos, el punto central que voy a tratar hoy. Quería también platicar un poco sobre las características del medio marino para entender las problemáticas a las que se enfrenta el conservador restaurador en estos procesos arqueológicos. Les voy a charlar un poquito de un ejemplo de trabajo, un estudio de caso para entender este trabajo inter y transdisciplinar y unas reflexiones sobre el trabajo de conservación y restauración, así para cerrar. Bueno, justo para empezar a hablar sobre arqueología y tal, hay que entender que cuando estamos haciendo arqueología subacuática o cuando estamos haciendo trabajos, nos estamos enfrentando a un medio el cual no es nuestro medio natural, ¿no? Como humanos, quizás estamos más acostumbrados a estar aquí en el airecito, a que estar con cierta flotabilidad. Entonces,
estas cuestiones, estar en el agua, necesitar un aparato especial para respirar y hacer nuestro trabajo, también hay una cierta afectación en nuestro trabajo de conservación. Si bien a nivel material estos medios nos sirven, en términos generales, nos sirven para que se conserven mejor algunos materiales y, y hacen posible su conservación, que quizá en tierra no podría ser posible, también nos causan problemas a nivel, quizá no a nivel metodológico ni a nivel teórico, pero sí a nivel técnico, ¿no? Hay que adaptar nuestras técnicas que tenemos arriba para conservar, para restaurar y aplicarlas ahora en un medio que, por el lado de la conservación, bueno, no ha sido tan estudiado, estamos más acostumbrados y por lo menos en la parte de México estamos más acostumbrados a el conservador como el conservador de museo que está en su museo, en su escritorio, con su bata y con su pincel, dando pinceladas a la pintura y tardándose 4 años en intervenir una pintura. Acá la cuestión es complicada por justamente estas cuestiones del medio subacuático. Como les decía, quería empezar con estos dos temas y un poquito sobre la contextualización del patrimonio subacuático. Y siempre me gusta empezar así porque automáticamente nosotros cuando pensamos en patrimonio subacuático, quizá lo primero que se nos viene a la mente son estos barcos llenos de oro, que bueno, me da un poco de risa por el contexto colombiano, porque quizás sí es así, y en México no tenemos tanta suerte, pero lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de patrimonio subacuático son barcos llenos de oro, con unas grandes aventuras, y eso, mucho de eso está relacionado con esta idea que nos han generado los medios de difusión masiva, ¿no? Sobre lo que está sumergido, sobre el valor monetario que tienen los objetos que están sumergidos. Pues la verdad es que el patrimonio subacuático es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que embarcaciones que están sumergidas llenas de oro o con recursos importantes. Es toda la historia que está detrás de eso, toda la información que nos puede dar, todo también, o sea, no está mal y es una opinión muy mía, pensar en este tipo de objetos como un recurso turístico y lo platicaremos cuando esté hablando sobre el caso. Es mucho más que verle solo signo de pesos a lo que tenemos sumergido, ¿no? Nos cuentan una historia, nos cuentan sobre nuestro pasado, nos cuentan sobre cómo somos ahora, estos reflejos de la identidad y creo que eso me parece mucho más importante y no tiene valor, a diferencia que todas estas cuestiones monetarias. Ahí les ponía algunas imágenes. Y bueno, para un poco seguir contextualizando esta parte del patrimonio subacuático, quería empezar también entendiendo y poniendo sobre la mesa el tema de que este tipo de patrimonio no es un patrimonio que seamos conscientes o que lo hayamos investigado desde hace muchísimo tiempo. Hay que pensar que el equipo, como les decía al principio, para poder ingresar a este medio, que es un medio ajeno a nosotros, necesitamos un equipo especial y el equipo que es más práctico para entrar al medio es el equipo Scuba, y el equipo Scuba, su invención es de los años 40, entonces pensemos que tiene 60 años hasta el momento que hemos podido ingresar a este medio, y entonces, digamos, como subdisciplina, la arqueología subacuática o la arqueología subacuática, pues somos bastante nuevos y es normal en este tenor de la novedad que quizá el trabajo de conservación no sea algo que luego lo pienses, ¿no? A pesar de que los problemas de conservación en el medio, sobre todo, no tanto en el medio, sino en el proceso de extracción, son bastante más complicados que en otras cuestiones. Por lo tanto, me parece importante mencionar este tema de
pues bueno, el acceso al medio subacuático, cómo se empieza a generar las primeras investigaciones, y esto es bien interesante, que justo creo que en la conservación de esto nos pasó algo similar que a la arqueología. Las primeras excavaciones que se hacen arqueológicas en contextos sumergidos, muchas veces los arqueólogos están afuera en el barco y hay buzos especializados que están haciendo el trabajo de excavación y recuperando las piezas, y creo que hace ya, gracias a Dios, muchos años, la conservación también seguía esa misma línea, ¿no? El conservador estaba esperando en su escritorio, en su taller de conservación, los materiales, y no tenía un contacto directo con los objetos, lo cual, a mi parecer, es muy importante para la determinación de los procesos más adecuados, y además muchos de los factores de deterioro que suceden a los objetos en el proceso de extracción están relacionados justo con eso, con el proceso de extracción, cómo se extrajo, cómo se está manipulando, y nos podemos ahorrar muchísimo trabajo si hacemos un buen trabajo desde el principio. Bueno, el primero que empieza a tener acceso directo, que dice, bueno, yo soy arqueólogo, vamos a, como les decía, aplicar las mismas técnicas arqueológicas, pero debajo del agua con un equipo diferente, es George Bass, quizá considerado el padre de la arqueología subacuática, y para esto también un poco para contextualizarlos de la relación que tenemos en México y cuál es nuestra escuela para empezar, de arqueología subacuática y luego de conservación. George Bass es el primer arqueólogo que se sumerge justamente y lleva todas estas técnicas, metodología abajo del agua, transformando algunas cosas, modificando algunos procesos, pero él como arqueólogo ya está adentro del agua. Y en el caso de México, y esto es un poco para entender este hilo conductor de cómo nos estamos desarrollando en esta cuestión. Pilar Luna, gracias a Pilar Luna, acá considerada la madre de la arqueología subacuática en México, es ella quien se contacta con George Bass en los 80s, perdón. George Bass viene a México, da un primer curso de arqueología subacuática en los 80s, y a través de todo el esfuerzo que hizo Pilar Luna, en su momento se creó primero como departamento de arqueología subacuática y luego se transformó en subdirección de arqueología subacuática. Gracias a este impulso que tuvo Pilar Luna, ya había un espacio y gente, arqueólogos, que estaban investigando estos objetos que estaban debajo del agua, que además en México es tremendamente importante porque tenemos muchísimos kilómetros de aguas interiores y muchísimos más kilómetros de costas. Por lo tanto, ya se sabía desde hacía mucho tiempo lo que podía existir abajo del agua, pero como es el caso, por ejemplo, del cenote de Chichén Itzá, ya habían venido americanos a extraer objetos y esos objetos nunca han sido regresados a México, siguen estando en el Museo Peabody en Estados Unidos. Y justo el argumento, y esto es bien interesante, el argumento que se tuvo en el momento para la extracción de estos objetos fue, y para llevárselos a Estados Unidos, fue que en México no había especialistas sobre el tema, y además de que no había especialistas, tampoco había conservadores que se pudieran dedicar a este tipo de cosas. Por lo tanto, se llevaron estos objetos, les digo, no se han regresado, y justo Pilar Luna, y quiero como resaltar mucho la labor que hizo Pilar Luna en la protección, en el desarrollo de la disciplina en México, en formar equipos interdisciplinarios de trabajo, fue lo que ha hecho que la arqueología subacuática en México sea lo que es ahora.
Y bueno, gracias a ella, por mi parte, fue que yo entré, bueno, gracias a Laura Carrillo, la directora del proyecto que aún sigo trabajando, y a Pilar Luna, fue que yo entré en un semestre que tenía que hacer trabajo optativo. Entré a trabajar al departamento, primero como justo un conservador de, de objetos, como un conservador bien tradicional en mi escritorio y haciendo la gestión de la colección, viendo, dando conservación preventiva a todos los objetos, pero después, como les decía, fue interesante este proceso de cambio como el trabajo del conservador restaurador tradicional en su taller, ahí cómodo en su silla, a empezar a ir a campo. Y para dar ese salto, a mi parecer, eh, lo que se tuvo que hacer fue que los arqueólogos notaran la importancia que tenía la conservación y en específico la conservación en este tipo de materiales que son muy complejos en el momento sobre todo de la extracción y que muchas veces te puedes ahorrar muchísimos procesos de restauración si tú haces buenos procesos de conservación desde el momento de la extracción. Eh, a mí, como les decía, me invitan a trabajar a esta subdirección. Empiezo a trabajar con Pilar y con Laura Carrillo como un conservador bien tradicional, sin ir a campo y tal, junto con la restauradora Mitzi Quinto, que en ese momento estaba como también en el departamento, y justo con ella fue que empezamos a construir esta, esta necesidad de tener un conservador en subacuática de planta, porque antes acá en México tenemos la Subdirección de Arqueología Subacuática, pero además hay una Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio. Entonces, muchas veces lo que se sacaban de objetos en las excavaciones arqueológicas se mandaban a la coordinación, allá lo intervenían. Muchas veces la coordinación no sabía cómo fue el proceso de extracción, lo intervenían ya con una metodología más de restauración que de conservación, y luego se regresaba la pieza. Eso llevaba a muchos problemas, tanto en cuestión de movimiento de obra, de estrés de los propios materiales, que justo con Mitzi, cuando entré a esta dependencia, con la restauradora Mitzi Quinto y yo, tratamos de empezar a conformar un taller de restauración, ahí de planta y de base, y fue ahí como digamos, me empecé a meter, y como bien decía Juan Guillermo, o sea, teóricamente todos, tanto nosotros como conservadores, como los arqueólogos, es algo que se habla en los libros, que se dice en las clases, siempre es necesario tener un conservador y tal, pero en la práctica quizá no es tan claro, ¿no? Quizá no se ve tan claro, y a veces no se ve tan claro porque justo los recursos a veces no permiten tener un restaurador. Por lo tanto, ahí creo que la mayor tarea que tuve que hacer fue una tarea más social, de que se notara por qué era importante tener un conservador, y que también no solamente era este trabajo de conservación de gabinete, de estar sentadito muy guapo con tu batita de doctor y sobándole o limpiando, quitando el polvo, ¿no? Y justo durante mi tiempo trabajando en eso y formando un taller de restauración adentro de la subdirección subacuática, descubrimos que tenemos muchas cosas que hacer en cuestión de conservación, y estas son algunas de las líneas de trabajo que hacíamos en este taller. Una de esas era el trabajo de campo, la conservación in situ directamente, y la parte de extracción de objetos, la gestión de las colecciones, porque esta dependencia tiene ya una colección de muchas piezas
que fueron extraídas en diversos proyectos desde los 80s. Hubo también que generar líneas de investigación, y esto es a lo que todavía me dedico. Generamos, por mi parte, al estar gestionando la colección, al conocer la colección, me di cuenta que había muchos elementos que eran repetitivos, ¿no? Tal es el caso de los clavos y las tachuelas y las láminas de revestimiento de barcos. Y yo me empecé a preguntar, bueno, si en todos los sitios arqueológicos de embarcaciones en México se encuentran este tipo de objetos, podremos utilizar estos objetos como indicadores cronológicos, y como indicadores arqueológicos. Y bueno, ese es otro tema que estamos tratando de desarrollar para poder recabar más información de los contextos arqueológicos. También algo que me parece súper importante es la sensibilización. Y o sea, lo pongo como líneas de trabajo del conservador restaurador, pero en realidad son líneas de trabajo que todos los que estamos involucrados en cuestiones patrimoniales, en cuestiones de investigación, tendríamos que hacer, ¿no? Y es importante nunca perder de vista esta parte de sensibilización, porque como lo que les platicaba al principio, al final esta subdisciplina, llamémosle entre comillas, de la arqueología subacuática, es algo muy nuevo y que no es tan común para todos, y entonces siempre es bueno sensibilizar a las personas y además, o sea, recordar que quizá nosotros como especialistas no estamos todo el tiempo abajo del agua. Los que sí están todo el tiempo son los pescadores, los prestadores de servicio de buceo, y entonces hacerlos amigos a ellos, sensibilizarlos de por qué es importante cuidar, por qué es importante, si encuentran un objeto, a platicar con nosotros, no, o sea, sensibilizarlos de que a nivel de conservación, de que si lo encuentras ahí, no lo saques y no hagas una locura de estas, porque tanto para la conservación como para la arqueología el contexto es sumamente importante, y entonces es una chamba que también nos toca hacer a nosotros, es un trabajo que también hay que hacerlo. La conservación y restauración, y lo pongo aquí como algo genérico que, siendo conservador, es lógico que lo vamos a hacer. También descubrí esta parte que no estaba tan estudiada para el contexto de aguas cálidas, que era el estudio de materiales para conservación in situ. La conservación in situ, si bien nosotros en México, como firmantes de la Convención del 2001, acatamos esas reglas, y una de ellas es que sea preferente la conservación in situ, no teníamos herramientas para conservar in situ ya que habíamos excavado. Y entonces, al romper un estado de equilibrio en la excavación, como todos los arqueólogos saben que la arqueología es un trabajo destructivo, pues hay que también aminorar nos hacemos responsables de esa destrucción, entre comillas, pero hay que saber aminorarla. Y en el caso de México no habíamos desarrollado nada para aminorarlo, por lo tanto, un poco de la chamba que tuve que hacer, del trabajo que tuve que hacer, fue empezar a estudiar materiales para conservar abajo del agua, que quizá en Europa ya se habían investigado, pero en México el contexto es totalmente diferente, ¿no? Tenemos aguas muy cálidas, tenemos una corriente diferente, tenemos salinidad diferente, por lo tanto, era importante empezar a nosotros mismos desarrollar estas técnicas de conservación. Y bueno, también aplicar nuevos métodos para la documentación. Estamos en un mundo, y creo que la pandemia nos los ha dejado más claro, ya estamos adquiriendo más información a través de medios digitales que de medios materiales. Entonces había una necesidad también como conservador de poder difundir la información, ya no solamente por los medios tradicionales como los artículos y tal, ¿no? Sino empezar a fomentar justamente estas charlas, fomentar las reproducciones virtuales, y eso era parte era parte del trabajo que teníamos que hacer como conservadores, porque justo la conservación no termina cuando tú dejas el objeto precioso, pegado y hermoso en una vitrina, ¿no? La conservación nunca termina. La conservación también es esta parte de difundir la información, de que las personas conozcan el objeto, porque por lo menos
acá para el contexto mexicano, al nosotros ser trabajadores del Estado, me parece muy importante que hagamos este trabajo de difusión, porque el Estado o la gente normal es la que nos paga de recursos, nos da recursos para intervenir los objetos, y hay que regresarles estos recursos, estos impuestos que le estamos cobrando. ¿Con qué cara le vamos a decir a la gente, no des dinero a educación, danos dinero a cultura, si nosotros no estamos regresando nada? Por lo tanto, aplicar este tipo de cuestiones me parecía súper importante desde el nivel, desde el punto de vista de la conservación. Y bueno, para también entender la importancia de la conservación, y esta parte de la charla era una parte que tanto yo tuve que hacer como conservación para dummies, como los arqueólogos hacer arqueología para restauradores, y yo conservación para arqueólogos, ¿no? Y, y, y sentía que era muy importante enseñarles por qué, cuál es la necesidad de tener un conservador, y por qué los materiales se pueden deteriorar más. Y para entender este proceso hay que entender las características que tiene este tipo de patrimonio. La primera, que me parece clave para entender estas cuestiones, es entender al patrimonio subacuático como un patrimonio mixto. Y eso te lleva también a pensar en la conservación in situ. ¿Y a qué me refiero con patrimonio mixto? Que no es solamente un patrimonio cultural, sino también es un patrimonio natural. Gracias gracias al cielo, que todos los objetos, y también en el contexto mexicano es muy claro lo que sucede, cuando un objeto queda sumergido, automáticamente se convierte en un ecosistema. Para mí, como conservador, y además como un habitante más en el mundo, era muy difícil tomar la decisión de extraer un objeto y robarle la casa a un montón de animales, o desconcrecionar un cañón quitando, quitando corales que pasaron 100 años para que crecieran así. Por lo tanto, una cosa que me parece bien importante de resaltar de este patrimonio es esto, es que es indisociable la parte natural del patrimonio cultural. Y en este caso es muy claro, cuando se forman, o sea, nuestros objetos sumergidos son parte de un ecosistema y son parte de nuestro patrimonio natural. Vean, por ejemplo, aquí, este es un pequeño video de unos fragmentos de una embarcación del siglo XIX, que ahí se ve la lámina y todo está concrecionado de un montón de organismos marinos. De hecho, ahí abajo vive una langosta que hace como 2 años no la queríamos cenar, pero no me dejaron sacarla, también por estas cuestiones de cuidar nuestro patrimonio natural, ¿no? Es como, es muy claro cuando ves este tipo de cosas, cómo, y es claro, pero a la vez es difícil cómo seleccionar o cómo decir qué es más importante, si lo cultural o lo natural. Y en este caso, lo que nos ha ayudado a resolver esta cuestión es que los dos son igual de importantes, y hay que respetar tanto el uno como el otro. Por lo tanto, y esto les pongo aquí un ejercicio muy práctico y quizá, Juan Guillermo, no contestes, de cómo la naturaleza y el patrimonio natural y el patrimonio cultural se mezclan entre los dos, ¿no? Y lo que quiero es, viendo estas fotos, que ustedes me digan qué es, ¿no? Estos objetos que se ven ahí en esta foto, ¿qué son? Y ahí, si quieren participar ustedes, ahí prendiendo el que quiera participar puede prender su micrófono. ¿Y ustedes qué creen que son estos objetos? O si son objetos o no es nada, o son corales, ¿no? Cañones, son 3 cañones, ¿no? Sí, estos son 3 cañones. Ah, mira, Eduardo
Tú tampoco participas, Eduardo? Tú sí sabes que tú tienes más idea. Sí, son 3 cañones. Aquí hay 1, 2 y 3. ¿Esto qué es? Un ancla. No, este es otro cañón, pero vean la cantidad de organismos marinos que hay en este cañón, ¿no? Y además que sirven, y este cañón es un ejemplazo de la relación patrimonio cultural, patrimonio natural, porque bueno, ahí tiene su pepino de mar, pero además aquí abajo, normalmente, y ahora no se pusieron en la foto, en esta foto, pero hay un banco de peces que siempre está a la sombra del cañón. Y entonces, ¿con qué derecho nosotros les quitamos todo su hábitat a todos estos organismos que están? Esto, ¿alguien? ¿Un barco? Esto en específico no es nada, son unas dunas de arena, pero acá hasta atrás son unos rieles de tren, una que transportaba un barco, pero también este ejercicio es un poco para que se den una idea de también la complicación que hay al enfrentarse a este tipo de problemáticas. ¿Y acá? ¿Otro cañón? Acá hay 1, Son 2, varios, ¿no? 3, sí, son varios. Hay 1, 2, 3, acá hay 4, 5, 6, 7 cañones. Y en realidad todo esto está sobre un barco completo, que lo que estamos viendo aquí, no podemos ver la estructura del barco, pero sí vemos el balasto. Acá pues acá hay un cañón de mosquete. Esto era un cañón de mosquete todo concrecionado y esta era un fragmento de una piedra de afilar. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado entender. Este está fácil. Este es un barco que estamos trabajando ahora, que es nuestro barco estrella. Y sí, este por lo menos se ve la silueta del barco. Si se fijan bien, los organismos marinos nos forman la silueta del propio barco, pero todo esto que se ve no son materiales culturales, son organismos marinos, son corales, son abanicos, son un montón de organismos que están sobre nuestro patrimonio cultural. Por lo tanto, vean cómo es indisociable esta parte natural. También, para entender esto y para entender la conservación, es básico entender este proceso que es la forma de estabilización en medios subacuáticos. ¿Ok? Aquí lo que les quiero presentar es en una gráfica donde por un lado tenemos deterioro y por el otro lado tiempo, las diferentes estancias en las que nuestro objeto, y aquí les pongo de ejemplo un barco, pero todos los objetos pasan por estas etapas, se ve afectado, ¿no? Y cómo se deteriora. En realidad, cuando nosotros usamos cualquier objeto, tiene cierto deterioro, pero mientras nosotros lo estamos usando, quizá el deterioro es mínimo, ¿no? Y es mínimo porque como lo estamos usando, bueno, hay que darle mantenimiento, hay que cuidarlo, es como nuestro auto. Nuestro auto, mientras lo usamos, le damos mantenimiento, le cambiamos el aceite, le ponemos llantas nuevas y tal. Y bueno, sí tiene deterioro, pero quizá a través del tiempo su deterioro es mínimo y sigue haciendo su función. El problema, y en el caso de objetos arqueológicos, es que muchas veces hay eventos que hacen que muy rápidamente se deteriore el objeto. En muy corto tiempo haya mucho deterioro. Como, por ejemplo, en el caso de embarcaciones, un hundimiento, todo el proceso de hundimiento va a hacer que el objeto se deteriore muy rápido en un lapso muy cortito del tiempo.
Y luego, después de ese deterioro, ya que el objeto está hundido, el objeto empieza a sufrir cambios para equilibrarse con el medio. Y es ahí, y esto es bien importante, esta formación de contexto arqueológico y el equilibrio con el medio, es bien importante entenderlo porque lo que se logra conservar en ese momento es lo que tenemos hasta la excavación. Si nosotros después, y como les decía, si entendemos que los procesos arqueológicos son procesos destructivos y no tenemos en cuenta esta parte en donde nuestro objeto logró un equilibrio, logró estar en un estado en términos de conservación de homeostasis, en el cual ya el material se acostumbró a todo lo que le está pasando alrededor. Si no entendemos eso, cuando nosotros hacemos una excavación, estamos rompiendo ese estado de equilibrio. Y ese rompimiento de estado de equilibrio va a hacer que en muy poco tiempo nuestro objeto se deteriore. Y es aquí donde está la importancia de la conservación. Si desde antes, si pensamos en conservación desde el momento en el que empezamos a hacer la excavación arqueológica, desde el momento en el que iniciamos el contexto, conocemos el contexto arqueológico, desde ese momento podemos hacer y podemos desarrollar estrategias para minimizar el daño que sucede en nuestra excavación, ¿sí? Y luego después, y estos procesos de conservación, esto que les hablo y esta minimización de los daños, nos lleva a justamente reequilibrar el objeto, a hacer procesos que ahí está el meollo del asunto de la conservación in situ y la conservación ex situ. Ahí está el meollo de lograr equilibrio, lograr un equilibrio con un medio nuevo, ¿no? Ya se había equilibrado abajo del agua a cierto nivel de arena, pero ahora con la excavación rompimos ese equilibrio y ahora hay que volverlo a equilibrar. Y es por eso la importancia del conservador. Bueno, me voy a tomar un vasito de agua. Y este tipo de cuestiones, desde el punto de vista del trabajo como restaurador, como también, o sea, no es algo que solo se haya pensado en México, se ha pensado en todo el mundo, es esta pregunta de, y entonces con todo esto que vimos, con esta relación del patrimonio cultural y el natural, esto del estado de equilibrio y tal, pues, ¿qué es mejor? ¿Extraer objetos? Que para los dos hay que tener, o sea, se ve la necesidad de tener un especialista en este tema, o conservarlos in situ. Y como les digo, para los dos es un trabajo quizá diferente, pero para los dos hay que pensarle y hay que trabajar. Y bueno, desde el punto de vista del contexto, del contexto puro de conservación, muchos estudios han visto que en el medio húmedo, en el medio sumergido, en términos generales, la mayoría de materiales se conservan mucho mejor que en el medio seco. Por lo tanto, si bajo esta lógica de si ya se conservó 200 años, se puede conservar más tiempo, ¿no? Mientras también hagamos procesos de conservación in situ. Este es el barco de las... Son rieles de tren. Y entonces, no todo es miel sobre hojuelas en el tema de la conservación. No todo, o sea, no todo es perfecto y sí, en términos generales se conserva bien, pero para hacer estos procesos de estabilización también hay que conocer qué factores están poniendo en riesgo a nuestros objetos. Y dentro de estos factores tenemos los físicos, como la erosión, la abrasión, las corrientes, y hay infinidad de cuestiones físicas que nos pueden estar causando un daño o afectando la estabilidad de nuestros materiales. Los químicos, por ejemplo,
la acidez del agua, la salinidad, el oxígeno disuelto, y, o sea, para hablar de factores químicos o factores de riesgo químicos, un ejemplo es un caso que sucedió acá en México, donde era una embarcación de madera y se descubrió justo porque se iba a hacer un canal de aguas negras para sacar aguas negras hacia el mar. Y entonces se hizo un proyecto para registrarlo y también para cambiar el ducto para que no tocara esta parte del patrimonio cultural. No se logró hacer el movimiento del ducto, o sea, en el proyecto no se logró hacer el cambio que se había sugerido, y el ducto de aguas negras pasaba justo, o pasaba como 3 metros adelante del barco y lo cruzaba de lado a lado. Pues bueno, después de como un año se hizo una visita a esta embarcación, que era una embarcación de madera que estaba en bastante buen estado de conservación, y lo que vimos eran ya fragmentos de madera, justamente por la acidez de todo pues de las aguas negras, y se perdió esa embarcación. Entonces, esos son factores que nos afectan también a la conservación. Les digo, no todos son miel sobre hojuelas. Los biológicos, que en el caso de los biológicos es bien interesante cómo en estos contextos a veces los biológicos son un daño o son un factor de riesgo, pero también en algunas ocasiones los biológicos nos están ayudando a que se conserve mejor, nos están generando capas que, o sea, por ejemplo, todos estos animales marinos que están haciendo su hábitat en los bienes culturales, nos están recubriendo los objetos y nos están haciendo que se conserven de mejor manera. Y un caso es estos cañones que les ponía, que eran varios cañones en la arena. Esos cañones están recubiertos más o menos por 3 centímetros de corales. Y hicimos unas pruebas de velocidad de corrosión y ahí era muy, muy baja la velocidad de corrosión, y justamente el metal sano estaba, o sea, no tenía muchísima corrosión porque había generado capas que protegían al patrimonio. Por lo tanto, si bien en algunos casos son factores de riesgo, en otros casos también nos están ayudando. Y un factor de riesgo biológico en estos casos marinos son, por ejemplo, el Teredo navalis. También nos ha tocado trabajar casos donde estos moluscos, que son unos bivalvos, que a mí me parecen unos bichos increíbles, tienen una cabeza como una punta de broca y hacen orificios en la madera y se llegan a comer muchísima madera, y todos los hemos conocido, y por lo menos a mí tengo como una relación amor-odio porque es uno de mis proyectos, está relacionado con tratar de aminorar el impacto que tienen estos organismos a la madera de los barcos, pero son animales bien interesantes que además son como de otro mundo porque pueden sobrevivir a condiciones sin oxígeno, pueden sobrevivir, a lo único que no sobreviven es al cambio de salinidad, pero pues estando en el mar es muy difícil cambiarle la salinidad a todo el mar. Por lo tanto, es un problema de conservación desde el punto de vista, de conservación es un problema. Y es tal el problema que ahora con el cambio climático, en lugares donde antes no había este organismo, ahora ya está apareciendo y se les está presentando un problemón. Y bueno, como lo decíamos antes de empezar esta charla, quizá los factores más complicados de riesgo son los antropogénicos, ¿no? Son estas 2 manitas, todas nuestras manitas de humanos, y muchas veces es por cuestiones de la pesca, por cuestiones de extracción de souvenir, por cuestiones, pues tal cual de cazatesoros, por cuestiones del tendido de gasoductos o de oleoductos que se destruye el patrimonio, o por
por estas cuestiones, como les decía, del tubo de aguas negras, pero para mí, y como restaurador, creo que hay una gran responsabilidad en cada uno de estos puntos ponerles atención, y en especial, quizá para la conservación tradicional es complicado pensar cómo corregir los daños antropogénicos, pero creo que hay una responsabilidad por también este proceso de sensibilización a la gente, porque al final, digamos, las extracción de souvenirs se pueden resolver si tú le platicas a la gente, ¿no? Y si los involucras en el tema y si trabajas con ellos, en mi experiencia, están más agradecidos y la gente se pone las pilas y trabaja en conjunto contigo, y si hay una relación y si se establecen relaciones con esto, y justo en nuestros casos los daños antropogénicos han sido mínimos ya después de que se hace todo 17 horas. todo un trabajo de este tipo. Bueno, justo aquí platicaba un poquito de esto, pero lo veíamos como factores de uno por uno, pero ya más o menos se los platiqué. Esta es una cuestión muy técnica de conservación. Una de las cosas químicas que más nos afectan las condiciones de conservación en el medio subacuático es un parámetro que se llama potencial redox, que es una relación entre el pH y el oxígeno disuelto que hay. En términos generales, todos los objetos se conservan mejor cuando hay un potencial redox negativo. Por lo tanto, y en los casos de conservación en el agua, hay estas tres condiciones básicas. Cuando nuestro potencial redox, que la forma de resumir redox es EH, es igual a 0, o está en esta línea, todo lo que está debajo de esta línea está en un potencial redox negativo. Hay una ausencia de oxígeno y hay un abundante ácido sulfídrico, justo por una cuestión de bacterias sulfatorreductoras que están, si bien estas bacterias sulfatorreductoras se alimentan de material orgánico, la velocidad en la que se alimentan es mucho más lenta de otros tipos de organismos como el Teredo navalis, que se come la madera muy rápido. Cuando pasa esto, todo lo que está debajo del potencial redox cero se conserva de mejor manera. Después tenemos el caso cuando el potencial redox está en una interfase de deposición, es decir, está en el filo de donde inicia la Tierra. Entonces, cuando sucede esto, todo lo que está debajo del potencial redox se conserva en buen estado. Por lo cual, cuando nosotros hacemos excavación, estamos rompiendo estas condiciones en estos casos. Y también, y como nos ha sucedido acá en México, a veces el potencial redox está por debajo de la interfase de deposición, es decir, está a 10 o 20 centímetros por debajo de la arena. Y esto es bien interesante y se debe a muchas cuestiones, sobre todo de granulometría del tamaño de las arenas. Si tenemos tamaño de arena grande, va a poder entrar el oxígeno y entonces nuestro potencial redox va a ser positivo. Cuando tenemos arenas finas o una mezcla de arenas y de arcillas, eso crea una muy buena interfaz que no deja que penetre el oxígeno, pero en estas cuestiones, todo lo que está por arriba en el potencial redox positivo se va a estar mucho más deteriorado que lo que está por debajo. Y eso es bien importante para entender en la parte de la conservación in situ. Este es un caso, el MARS, de conservación cuando el potencial redox está por arriba de la interfase de deposición. De hecho, en este caso se han hecho estudios y esto me parece que está a 40 metros y a 20 metros el potencial redox es 0. O sea, todo lo que está más abajo de 20 metros está en potencial redox negativo, con lo cual su conservación es mucho mejor que lo que está en potenciales redox positivos.
los factores biológicos, como les decía, el fouling, los hongos, los moluscos que les había platicado, las bacterias, que a veces les digo son buenas y son malas también. Y bueno, si entendemos esta parte de los procesos de conservación in situ y esta idea de que si ya se conservó en 200 años y tiene un estado de estabilidad el objeto, pues hay que favorecer eso, ¿no? Y se han hecho muchas cosas en el mundo, justamente como les decía, si entendemos esta lógica, si entendemos los factores de riesgo, qué lo está deteriorando, si entendemos esto del potencial redox, nosotros podemos desarrollar técnicas de conservación. Y entre esas, o sea, si ya entendemos la lógica, lo que tenemos que hacer es muy fácil, poner o tratar de favorecer que el potencial redox negativo esté por debajo de nuestra interfase de deposición. Miren, este es un caso, este es un sitio que se llama El Ángel, que actualmente estamos trabajando, y aquí es de estos casos donde la arena es muy gruesa y entonces penetra el oxígeno y deja que organismos se puedan comer la madera que está, aunque está enterrada, está por debajo, hay organismos vivos, y después de 20 centímetros ya tenemos estas condiciones de potencial redox negativo. Y ahí nos enfrentábamos con un gran problema, ¿no? ¿Cómo hacemos? Nosotros teníamos que excavar para hacer investigación. O sea, esta parte del riesgo y cómo uno acepta estas cuestiones de conservación y tienes que hacer algo después para mejorar las características, nos enfrentamos a esto y lo que decidimos hacer, y vean un poco las características de este sitio, que es el caso de estudio del que les voy a hablar. Nosotros, a nivel de conservación, la variación de temperatura que tenemos en Banco Chinchorro, y lo pongo en comparación de las condiciones que estaban en la SWIFT en Argentina, por ejemplo, de temperatura de oxígeno, tenemos 2 grados de variación en el año, ¿no? A comparación de Ría Deseado, que tenemos muchos grados, 9 grados de variación entre el invierno y el verano. Oxígeno disuelto, tenemos más oxígeno disuelto, que eso puede ser un problema a nivel de conservación, ¿no? Tenemos, por lo tanto, más vida marina. Entre más oxígeno disuelto, más vida marina. Tenemos más salinidad también, que también puede llegar a causarnos un problema, quizá no tanto a nivel de conservación in situ, sí cuando extraemos un objeto. Todas esas sales se cristalizan después y nos fragmentan los objetos. Y lo que es muy interesante es el pH. En términos generales, la mayoría de contextos subacuáticos que están en el mar tienen pHs neutros entre 7 y casi llegando a los 8, entre neutros y básicos, pero esto nos genera, si se fijan aquí, nos genera condiciones óptimas para la conservación. Entonces, nosotros tuvimos que desarrollar técnicas. Miren, esto es parte de la estructura del barco que estaba por debajo del potencial redox cero, que se había conservado perfecto. Vean cómo está la madera aquí y cómo está la madera de comida arriba de eso. Al hacer este proceso de investigación, necesitábamos desarrollar técnicas para protegerlo después, porque no lo podíamos dejar así expuesto, porque ahora se lo iban a comer todos estos organismos. Y al entender esta lógica de que tenemos que regresar con un potencial redox o con estas condiciones de oxigenación, lo que, y es algo que se ha aplicado en todo el mundo, es recubrir los objetos. Y se han hecho distintas cuestiones, ¿no? Para recubrir objetos. En este caso, decidimos utilizar un material que se llama Tyvek, que el Tyvek es, bueno, ahora se ha puesto muy de moda porque es el material de lo que están hechos los trajes estos que traen los médicos, estos trajes blancos. O sea, es un material súper resistente, es un non-woven, o sea, no está tejido, que eso le da muchísima resistencia, es libre de ácidos, y en este caso, para la conservación in situ, nos pasó un poco como el burro que tocó la flauta. Lo pusimos porque tenía características bien interesantes, pero después de todo esto ya tiene Tyvek, está recubierto con Tyvek. Después de un año
de que lo pusimos, nos dimos cuenta que este material, al ser libre de ácidos y al tener cierta rugosidad, permitía a otros organismos marinos establecerse, organismos que no nos deterioraban, al contrario, que nos ayudaban a consolidar estos espacios, a generar más capas de arena. Sobre todo lo que pasó es que se asentaron algas, las algas frenaban las corrientes de arena, frenaban la erosión en el sitio y se empezaron a hacer como una especie de dunas de arena que nos protegían. Y esto fue lo que hicimos. Se excavó el sitio, lo encontramos, después se recubrió con Tyvek y se puso una ligera capa de arena. Y sobre esa ligera capa de arena se asentaron estas algas, y fue así como después se siguió formando más y más capas de arena. Otra cosa que es muy importante, digamos, estábamos hablando de la conservación in situ, es también la conservación. ¿Qué hacemos? En México lo que hemos decidido es que la mayoría de objetos se queden en su sitio porque es más fácil por cuestiones económicas, por cuestiones de infraestructura, que no tenemos un taller especializado para este tipo de objetos. Hemos decidido que se conserven in situ y que se hagan este tipo de procesos in situ, pero también hay la decisión de ciertos objetos que son interesantes para la investigación, que nos van a generar más preguntas y más respuestas en nuestra investigación arqueológica, sí extraerlos. Y para ello hay que hacer una serie de procesos para la extracción. No es una cosa fácil, ¿no? Y todos estos procesos no es más que usar la lógica, ¿no? Como arqueólogos y como restauradores, creo que a veces lo que más nos hace falta es esto, ¿no? Usar la lógica cuando trabajamos en este tipo de contextos. Entender los factores de riesgo y luego cómo disminuimos o cómo aminoramos esos factores de riesgo. Entonces, lo básico es minimizar los cambios bruscos de condiciones. Como ya lo dijimos, si está estable ahí, hay que tratar de que sean que pase lo mismo, hay que disminuir las vibraciones. A veces es difícil porque, bueno, nos transportamos en una embarcación y luego en un auto y que se vaya moviendo, pero hay formas de disminuir estas vibraciones. No exponer a los rayos UV, porque los ultravioletas son las radiaciones que más nos afectan a nuestros objetos, y finalmente, después de 5 metros, en nuestros casos, después de 5 metros de agua, ya no hay rayos ultravioleta. Por lo tanto, si nosotros después lo exponemos a estos rayos ultravioleta, vamos a tener afectaciones, vamos a romper este estado de estabilidad. De ser posible, bajar la temperatura, si se puede, podemos bajar la temperatura para disminuir. El tema de la temperatura es que cada que se sube la temperatura, la velocidad de reacción de cualquier reacción, de cualquier fenómeno químico, se duplica. Por lo tanto, si nosotros bajamos la temperatura, ralentizamos estos procesos de deterioro. Y en algunos casos es posible colocar bactericidas, sobre todo cuando no tenemos objetos orgánicos, porque los objetos orgánicos con los bactericidas pueden tener una afectación, pero cuando tenemos objetos inorgánicos, para también fomentar que haya una cierta limpieza en nuestros objetos y que no se generen bacterias o algas que pueden ser nocivas para el objeto, podemos colocar estos bactericidas. Y bueno, ya para finalizar, creo que me alargué un poquito, quería platicarles de un caso de estudio, de un caso en específico, que es el proyecto de inventario y diagnóstico del patrimonio sumergido de la Biosfera Reserva Banco Chinchorro, Quintana Roo, porque me parece interesante, porque es en este proyecto donde se conjunta todo esto que estamos hablando. Y como les digo, quizá he hablado solo de conservación, pero no es un trabajo que se hace solo, se hace con todo un equipo completo, que además todos nos apoyamos, y creo que este caso es un caso de éxito en la interdisciplina y en la transdisciplina, porque justamente el impacto que hemos tenido en este proyecto y lo que hemos podido desarrollar
en el proyecto se debe al trabajo en conjunto, ¿no? No el trabajo solo como conservador y solo solo como arqueólogo, sino involucrar a toda la gente relacionada. Bueno, rápidamente, Banco Chinchorro se encuentra en el Caribe mexicano, es parte de el sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo más grande en el mundo. Es un falso atolón, eso quiere decir, o sea, tiene una estructura, y ahora la vamos a ver más de cerca. Digamos, aquí alrededor tenemos más o menos 1000 metros de profundidad, y dentro del atolón, en esta barrera que se ve, en la barrera arrecifal que tenemos, hay de profundidad en algunas partes hasta 10 centímetros y en algunos casos sobresale del agua. Por lo tanto, adentro de Banco Chinchorro tenemos la profundidad máxima es 12 metros y tenemos 3 islas. Tenemos Cayo Norte, Cayo Centro y aquí hay este cayo que es Cayo Lobos. Se encuentra en una posición geográfica donde históricamente han pasado muchas rutas de navegación. Por lo tanto, y por estas condiciones tan peligrosas que tiene, ha sido, de hecho, antes se le llamaba quitasueños o triángulos a este espacio geográfico. Pues bueno, ha sido un problema para la navegación. Es decir, si tú no conocías muy bien el lugar, podías pensar que las aguas eran tranquilas y que podías llegar a reposar un poquito y te enfrentabas como les digo, con una barrera arrecifal que es muy común impactarse con él. En este sitio, en este sitio, se me movió. En este sitio hay 70 sitios arqueológicos que hemos encontrado hasta el momento. Desde el 2006 se está haciendo trabajo arqueológico y trabajo, digamos, un proyecto integral, que eso es de lo que les voy a hablar. Y en este sitio se han encontrado 70 sitios arqueológicos, de los cuales hay anclas aisladas, hay cañones aislados, pero también hay embarcaciones completas desde el siglo XVI hasta el último que se hundió fue en 1980 por un error de navegación. Y bueno, todo eso ha sido parte del registro y este inventario de materiales arqueológicos que hay en el sitio. Actualmente se están investigando 4 de los 70 sitios a nivel arqueológico y a nivel de excavación. Y bueno, además estos 4 sitios también hay una cuestión de abrirlos al público, están abiertos al público. Ahora, por las cuestiones del coronavirus, no es posible visitarlos, pero sí hay esta cuestión de abrirse al público. Lo que es importante, y vean la problemática que sucede aquí, es que al ser parte del sistema arrecifal mesoamericano, es una reserva de la biosfera en México y además es un sitio Ramsar. Por lo tal, hay que tener muchísimo cuidado con todas las cuestiones de acción en la excavación, ¿no? Hay que cuidar mucho, no maltratar los corales. De hecho, acá se han trabajado procesos de replantación de corales. Cuando nosotros necesitamos mover un objeto o sacar un objeto, se quitan los corales y se vuelven a colocar en otro sitio donde no interferamos en su crecimiento, y eso ha sido como parte del trabajo que se ha hecho. Este sitio ya era conocido desde los 50s, pero en los 80s la gran problemática fue que en los 80s acá en México se popularizó el buceo. Hubo un grupo de buzos que decidieron hacer, digamos, investigación como hobby, investigación entre comillas, más bien como hobby bucear estos sitios arqueológicos, y realizaron muchísima destrucción, sobre todo en uno de los sitios. Este sitio se llama 40 Cañones, de los cuales ya nada más quedan 39, porque justamente uno de los cañones se extrajo y también se dinamitó este sitio, porque como todo estaba concrecionado, tenía estas concreciones de coral, estos buzos deportivos querían saber cómo era el barco, y una muy buena idea de conservación, y esto es sarcasmo, fue dinamitar el sitio para ver qué había debajo, y bueno, eso destruyó el contexto arqueológico. Este sitio es uno de los sitios que se está investigando, pero podemos ver nosotros cómo ya
ya está muy tocado ese sitio, ¿no? Excavamos hasta 40 centímetros y seguimos encontrando, por ejemplo, cuchillos de los 80 que utilizaron para hacer palanca y llevarse objetos. Entonces, a raíz de estas problemáticas que estaban sucediendo, se desarrolla un proyecto integral que consta del trabajo arqueológico, una investigación histórica, el registro de los sitios, los estudios de conservación, la investigación biológica. Sobre todo hay dentro de dos lados sobre las maderas que hay, de las maderas de construcción de las embarcaciones que tenemos, y el otro para conservar estos recursos naturales que existen y que están adheridos además al patrimonio. Después tenemos un trabajal de estudio geológico, la parte de difusión, la parte de gestión patrimonial, hay un programa de monitoreo, hay un programa de prospección, y entonces en todos estos estamos un equipo bastante grande de profesionales, de arqueólogos, de biólogos, de geólogos, de conservadores, hasta de los propios pescadores que hacen su trabajo en este sitio, están involucrados en este proyecto integral. Miren, aquí les presento aquí todavía es un poquito viejo, son 69 sitios, ahora hace un año se encontró el sitio 70, y justo esta parte de encontrar los sitios, nosotros ya dejamos de hacer prospección porque justamente nos volvimos cómplices a los pescadores que trabajan, y ellos mismos son los que nos dicen, fuimos a pescar a tal lado y encontramos otro sitio, y nos dan este tipo de cuestiones, lo cual, a mi parecer, este proyecto lo dirige la arqueóloga Laura Carrillo, junto y en coordinación con el doctor Nicolás Charlo, y bueno, gracias a todo el impulso que han tenido ellos dos y al trabajo no solo arqueológico, sino también social que se ha hecho, se ha podido lograr este tipo de cuestiones. El único problema es que hay una zona que todavía está poco investigada. Si se fijan, en esa zona no hay casi embarcaciones descubiertas. Aquí están algunas imágenes de los objetos que tenemos, o sea, anclas de todos estilos, cañones, embarcaciones completas, embarcaciones de vapor, embarcaciones de madera. Y bueno, este es el sitio que actualmente hemos investigado más, que es el sitio El Ángel, que es una embarcación de principios del siglo XIX y que es la que nos ha requerido más trabajo en cuestión de conservación in situ, porque la propia excavación ameritaba hacer estos procesos de conservación, y además a nivel de conservación ex situ, porque hemos sacado materiales para continuar su investigación, porque es una embarcación que no tenemos información, no conocemos desde el punto de vista histórico nada de lo que está pasando en este sitio. Y bueno, el trabajo arqueológico que digamos, todos nos metemos a todo y todos apoyamos, porque si bien somos un equipo grande y cuando trabajas en estos contextos, lo que menos tienes es tiempo para tiempo abajo del agua para trabajar. Entonces necesitamos manos y todos nos metemos a todo. Y aquí algunas imágenes de estos procesos de excavación, de registro, la investigación histórica. Ay, perdón. Ahí está. La investigación histórica, que hay un historiador que está tratando de encontrar información de todos estos 70 sitios que tenemos. También el registro de sitios, que al principio se hacía de la forma tradicional con lápiz y papel herculene, pero así lo más tradicional posible, y ahora hemos estado aplicando tecnología como la fotogrametría para registrar de forma más precisa y más rápida nuestros sitios arqueológicos. Bueno, estos son algunas de las cuestiones que hemos podido desarrollar, justamente hacer un registro muy preciso de lo que estamos observando. Los estudios de conservación, que no es solamente esta parte de estudios, ahí estamos metiendo unas probetas para
para realmente ver cómo está funcionando los materiales que colocamos para la conservación in situ, y también la intervención sí, los procesos que realizamos cuando extraemos objetos. Y bueno, aquí les pongo una radiografía del problema que tenemos con el Teredo navalis. Este es un bloque de madera, unos rayos X a un bloque de madera que solamente se sumergió un año, y vean cómo está atacado. Estos son túneles que hace este organismo, el Teredo navalis, y en un año tiene esta afectación. De hecho, ahí se ven las conchitas, las valvas del Teredo. La investigación biológica, como les digo, esta parte tanto del estudio de la madera como de la replantación de los corales que están sobre nuestros objetos, los estudios geológicos, que son muy importantes en estos casos porque muchos presentan lastre, piedras de lastre en las embarcaciones, y se ha hecho un estudio para tratar de inferir de dónde venía, hacia dónde iba, qué puertos pudo haber tocado, este tipo de cuestiones a nivel geológico. La difusión y gestión del sitio, que lo que se ha hecho en este lugar ha sido vincular a los pescadores, a los prestadores de servicios de buceo, para que ellos sean los que cuiden su patrimonio y hacerles ver que es su patrimonio y que además puede ser una fuente de recursos para ellos. Y entonces, como les decía, se abrieron 4 sitios a visita al público, y entonces los pescadores pueden llevar gente a estos sitios. Los pescadores se les dio un entrenamiento para saber cómo acercarse a los sitios arqueológicos, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, que no se pueden llevar objetos, que si ven un sitio nuevo, cómo lo pueden registrar ellos con fotografías y luego mandárnoslas a nosotros. Todo eso es parte del proyecto, y eso creo que para mí ese ha sido como de los grandes logros del proyecto, porque ha creado una vinculación muy fuerte con la gente del lugar. Hay un programa de monitoreo que cada año hay sitios donde es imposible conservarlos. Por ejemplo, este tipo de sitios es un barco moderno que, o sea, me decía mi jefa muy al principio, Laura Carrillo, me decía, ¿y si hacemos una pecera gigante para que todo esté sumergido o lo hundimos completamente? Para empezar, nos va a costar muy caro, lo veo medio imposible con los recursos y la infraestructura que tenemos. Y entonces, lo mejor que se puede hacer en estos casos es estudiar los procesos de deterioro. Y para eso es el programa de monitoreo. Cada año se está yendo al sitio, haciendo visitas a estos sitios y viendo cómo se está deteriorando los materiales y cómo ha sido su proceso de destrucción. Y bueno, ya para finalizar, como conclusiones, espero que hayan visto como toda esta importancia que hay del trabajo interdisciplinar y quizá transdisciplinar para el legado de este patrimonio que pues bueno, es de todos nosotros. Ver también esta parte de la conservación in situ, que quizá me acuerdo en algún momento en un congreso que me decían, ay, sí, es que tú haces conservación in situ porque es muy fácil, casi no trabajas, ¿no? Y en realidad no es tan fácil, y además es mucho de estar pensando, y en el caso de lo que vivimos en México y nuestras condiciones de recursos para el patrimonio y de infraestructura, es la única opción o la opción más viable. Y además ahora, con todos estos otros elementos que tenemos para su difusión, es posible investigar y difundir sin necesidad de sacar una gran cantidad de objetos, cosa que quizá en el pasado no se podía, ¿no? No teníamos todas estas herramientas tecnológicas que nos permitían hacer de forma adecuada nuestro trabajo. Bueno, y que esto de la conservación es un trabajo continuo en muchas cosas, en implementar materiales nuevos, en implementar técnicas nuevas, en estar leyendo cosas que están haciendo en otros países, cómo lo están haciendo, y tratar de aplicarlo a un contexto que es diferente. Y bueno, creo que para mí, y como les decía en esta parte de factores de riesgo, para mí lo más importante de estas cuestiones, porque además
los factores antropogénicos son los que pueden deteriorar de forma más rápida nuestros objetos, es este trabajo de concientización de la sociedad. Y si bien no es un trabajo solamente de los conservadores, de los restauradores, es un trabajo de todos nosotros como especialistas en patrimonio, es importante o sea, no dejar de lado y no verlo como un trabajo menor, este trabajo de concientización como a la sociedad y hacerlo sentir que ellos son parte de este patrimonio, ellos son los protectores, ellos son los protagonistas de este patrimonio cultural sumergido. Y bueno, por mi parte es todo, solamente quería cerrar con esta frase que Ken Flannery, un gran arqueólogo de tierra, decía que la arqueología era lo mejor que se podía hacer con los pantalones puestos. Yo digo que la arqueología subacuática es lo segundo mejor que se puede hacer sin pantalones. Muchas gracias por su atención y bueno, ahí les dejo mis datos. Cualquier cuestión, estoy a sus órdenes. Andrés, muchísimas gracias por tu charla, por tu conferencia, magnífica aproximación a la realidad del día a día, porque pues no es un asunto teórico de así debería, no, o sea, es lo que has venido haciendo en los últimos años, trabajando directamente en los proyectos arqueológicos desde el campo. Y un tema que también resulta importante es que no hay una fórmula en la conservación. La conservación requiere el estudio detallado de los contextos, de las condiciones ambientales particulares de ese patrimonio para garantizar entonces la intervención correcta y adecuada para conseguir que esos materiales se conserven para las futuras generaciones. O sea, una responsabilidad bien grande, más la de ustedes que la de nosotros, de garantizar que ese patrimonio perdure para el futuro. Y pues creo que sin duda alguna el proyecto de Banco Chinchorro es un ejemplo a nivel continental. Laura es quizás una de las arqueólogas más prestigiosas, la más de México, pero una de las más prestigiosas de América Latina, la más seria, consagrada, dedicada desde hace varios años a este proyecto y pues de verdad que un gusto acercarnos desde otra perspectiva a este proyecto y a lo que significa la conservación. Y tener, por supuesto, también en cuenta el tema de la conservación in situ, que no se trata simplemente de que, bueno, encuentro una cosa y la muevo de sitio y quedo ahí, in situ. No, requiere toda una evaluación, un análisis de que efectivamente las decisiones que se tomen van en beneficio de ese patrimonio, de su conservación y demás. Así que de verdad que una excelente presentación. Muchísimas gracias por tu generosidad. Y bueno, pues la idea no es que hable yo, sino que pregunten los asistentes. Pueden abrir sus micrófonos, prender su cámara si quieren y preguntarle todo lo que quiera Andrés a propósito de la charla. A ver. Ay, miren, ahí la última foto de los equipos de trabajo que igual un poco una es de broma, de que, bueno, no siempre estamos trabajando, también nos cansamos de dormir, pero bueno, ahí estamos todos los equipos de trabajo y otros equipos en los que hemos trabajado. Y bueno, es un trabajo, como les digo, de todos los días, de estar pensando, no es cosa fácil. Y como bien dices, ya, mis alumnos se burlan porque siempre les digo, es que me preguntan como, ¿y es que esto cómo se hace, no? Y siempre mi respuesta es que acá se dice, como dicho, depende del sapo la pedrada, ¿no? Depende del caso, es claro. lo que haces. Claro. Y no puedes una receta de cómo hacerlo, ¿no? Simplemente hay que entender esta lógica de conservación, estos algunos puntos que estuve tocando y a través de eso creo que es la única respuesta. Creo claro, que Eduardo... Sí, aquí hay una pregunta de Eduardo Roa
desde Suecia se está trasnochando hoy para preguntarnos, o para preguntarte más bien, si han realizado arqueología de profundidad alrededor de Banco Chinchorro. Existe una pendiente o caída de 1000 metros. Para empezar, Eduardo, ya duérmete, ya es muy tarde en Suecia. Ya no son horas. No, todavía no se ha hecho arqueología de profundidad, porque justo, o sea, las condiciones de infraestructura que tenemos no nos permite darnos ese tipo de lujo, que es un lujo realmente, y bueno, sería buenísimo. De hecho, en una parte de la pendiente, y eso es como mito urbano y quizá como así como a manera de charla, se habla de que los pescadores dicen que han visto un submarino, que el submarino ruso y que el submarino ruso que está encajado justo, no es una pendiente, cae a 1000 metros muy rápido, cae como en algo así como en 40 metros, cae a los 1000 metros. Es una pendiente muy prolongada. O sea, seguramente ahí hay un montón de embarcaciones que no lograron, porque muchas veces lo que pasó es que la embarcación trató de entrar al banco, impactaba en el muro, en la barrera arrecifal, y a veces lograban pasar. Muchas otras se quedaron ahí, y seguramente hubo otras que no lograron pasar y se cayeron del otro lado. Y de esas, híjole, por la complicación de profundidad, pues para nosotros se nos hace inalcanzable. Por lo menos sería interesante tener registro de que existe en esas zonas, ¿no? A través de un sonar De un sonar. Claro. No. La otra pregunta es de Camilo Beltrán, que está en Bogotá. Nos dice Camilo, ¿los factores de alteración mencionados aplican igualmente para restos óseos? Las recomendaciones, cuando sea necesario extraer objetos, ¿pueden aplicarse a esos restos óseos? Sí, de hecho estas consideraciones son, digamos, bastante generales, aplican para todo. En el caso de los restos óseos es bien interesante porque en varias condiciones que hemos trabajado se ve un proceso de fosilización muy rápido. O sea, ya no están, ya son fósiles, ya realmente no son restos óseos, lo cual hace que se conserven a muy largo plazo y el tratamiento también es diferente, ¿no? Ya es más una piedra, una roca que una cuestión orgánica, que eso, digamos, a nivel de conservación facilita muchísimo las cosas, pero también son condiciones. De hecho, en San Luis Potosí, donde yo trabajo, hay hay un lugarcito que se llama La Media Luna, son como unas pozas de agua, pero tienen condiciones el agua es muy básica y tiene muchísimo calcio. Entonces, cualquier cosa que tiene poco tiempo ahí, se fosiliza. Y los huesos que se han encontrado ahí, que son de culturas prehispánicas, todos están fosilizados, aunque tienen poco tiempo ahí. Entonces, el tratamiento, en este caso, yo no tengo tanta experiencia con restos óseos, pero el tratamiento en estas cuestiones que nos hemos topado ha sido más dirigido como al tratamiento de pétreos, de materiales pétreos, que realmente de un material óseo. Y sí, los factores en realidad aplican a todos los materiales, este tipo de factores. Y sí, o sea, quizá habrá que, depende del sapo la pedrada, depende del resto óseo y de las condiciones en las que esté lo que se puede hacer. Pero, por ejemplo, a mí me tocó trabajar un cráneo de un infante que todavía conservaba un poco del cuero cabelludo y del cabello, ¿no? Y de hecho, en otra ocasión, que eso fue muy triste, y son esas problemáticas que pasan cuando no entiendes este tipo de procesos. Justamente en la Media Luna, en este sitio que tiene condiciones como óptimas para la conservación, se encontró un enterramiento prehispánico abajo del agua
pero estaba atado en cestería. Era una especie de momia envuelta en cestería. La cestería estaba bien abajo del agua, o sea, la encontraron completa. El problema fue que cuando la encontraron, sacaron la cesta, la dejaron secar al sol y cuando nosotros no lo encontramos, pues era unas bolsas de polvo, ¿no? Ya no había mucho que hacer. Y los huesos sí estaban bien conservados porque justamente estaban fosilizados ya, pero la cestería o sea, nosotros vimos las fotos de cuando estaba en el agua y estaba en un estado óptimo de conservación, pero, híjole, se perdió eso, ¿no? Pero son estas cuestiones que hay que tomar en cuenta y que además, o sea, es esto que decíamos, ¿no? A veces la lógica no es lo primero que se nos viene a la mente y por eso yo creo muy necesario este trabajo con la sociedad de explicarles estas cosas y de decirles, o sea, si encuentras una de estas cosas, mejor échame una llamada, ¿no? Háblame, hablamos, menciónaselo a las autoridades indicadas y creo que eso puede llevar a una mejor conservación para todos, ¿no? Porque al final el patrimonio es de todos, ¿no? Es de nosotros, es de todo el mundo. Y perderlo por este tipo de cuestiones o quizá por cuestiones más egoístas de decir, ay, yo lo quiero conservar y va a ser mío, es como, más vale saber que no saber, ¿no? Claro, claro. O el apuro de intentar hacer algo rápido pensando que se está haciendo las cosas sin consultar. Es que Camilo pregunta, eso supongo que lo hace, él es arqueólogo y además es especialista en arqueofauna. Recientemente hizo una identificación de un conjunto de peces encontrado en un pecio en Islas Azores y a partir de la fauna que él identifica logran determinar el origen de ese barco, de dónde venía, para poder además después precisar su identificación. Entonces, por eso está preguntando seguramente por los restos óseos de él. Después nos presentará los resultados de esa investigación porque es muy, muy interesante. Buenísimo. Invítenme a ver esta charla. Claro que sí, claro que sí. Camilo es uno de nuestros egresados de la especialización de arqueología que además tuvo la oportunidad a través del convenio que tenemos de seguir su máster de arqueología en la Universidad Nova de Lisboa y ese fue su trabajo de tesis. Muy, muy lindo. Así que te invitaré y pues los invitaré a todos para que lo escuchen porque es muy interesante. Otra manera de abordar el tema de arqueología subacuática que la gente piensa o marítima y se imaginan eso, cañones, balas o lingotes de oro y el tesoro estaba ahí en la fauna, lo que estaba comiendo la gente y finalmente de dónde venían esos peces. Así que bien interesante. No sé si alguien más tiene preguntas, pueden abrir su micrófono y hablar, no hay ningún problema. Creo que... Yo tengo una pregunta. Es en cuanto al si el plan de investigación interfiere con el plan de conservación, específicamente cuando mencionó la técnica que aplicaron sobre estos elementos a los cuales les aplicaron el no woman y que posteriormente se encontró la aparición de algas. En este caso, ustedes proceden, por así decirlo, no al deterioro, pero pues a la aparición de agentes ajenos al material con el fin de investigar, poniendo, por así decirlo, a boga un poco la conservación del objeto, o sea, únicamente con la finalidad de ver hasta qué grado de deterioro pueden llegar, por ejemplo, en este caso, los materiales del alga en específico, o bajo qué criterio se manejaron en cuanto a la conservación de este tipo de objetos, por así decirlo, dejaron o están dejando que se deterioren, por así decirlo, entre comillas, con una finalidad de investigación o por protección. Nada más tengo esa curiosidad. Sí. De hecho, esta parte que tocas es un tema bastante interesante. Quizá
yo agradezco mucho estar en este proyecto porque justamente no hay una relación de imposición o como decías, como de qué prevalece, ¿no? Si la conservación o la investigación arqueológica. Y lo agradezco porque justamente, y como bien decía Juan Guillermo, Laura Carrillo, como arqueóloga, ha sabido dirigir este proyecto y quizá no dirigirlo, sino coordinarlo, poner a un montón de gente especialista y hacer, a veces es pesado, ¿sí? Es pesado estas charlas y estas discusiones de, a ver, en este caso, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de conservación, desde el punto de vista de investigación? Y eso para mí es de mucho valor y creo que todos los proyectos deberían de ser así, deberían de todo el mundo tener la palabra porque es la única manera donde puedes desarrollar y no hay peleas y no hay cuestiones de ego, aquí lo que importa más es la parte de investigación arqueológica, ¿no? Quizá te podría decir que sí, que desde mi punto de vista y yo como conservador te puedo decir que nosotros estamos ahí para investigar la parte arqueológica y yo por la misma cuestión de trabajo en conjunto, entiendo que no tengo herramientas para decirles a mis compañeros arqueólogos, no escaben, ¿no? Porque ese es parte de nuestro trabajo, es parte de poner, de hacer estos procesos de patrimonio en los objetos. No les puedo, yo sé, o sea, a nivel de conservación, Chuy, te lo digo, la mejor forma de conservarlo es que no se escabe, que no se toque, que nadie lo toque. Pero también en el propio proyecto asumimos ese riesgo y tratamos de minimizar esos riesgos. Lo cual, te digo, tanto del punto de vista arqueológico se aceptan estas recomendaciones de conservación, como también yo acepto desde el punto de vista arqueológico los procesos que a veces tienen que ser destructivos, ¿no? A veces tienes que excavar y tienes que fragmentar algo para llegar a un espacio más profundo y es parte del trabajo arqueológico. Y lo segundo es, quizá ahí no lo expliqué tanto, lo que hicimos para ver estas partes de deterioro de los objetos es, nosotros no estamos observando el deterioro de los materiales originales. Lo que hicimos fue meter muestras. Nosotros, desde la parte de investigación biológica, la bióloga logró determinar qué tipo de madera era. Nosotros conseguimos esa misma madera, la hicimos muestras, o sea, hicimos muestras con esa madera nueva de esta época, hicimos muestras, las metimos en estas planchas que se veía ahí que estaba armando, que son unas planchas de acrílico, y justo queríamos ver, nosotros ya teníamos ya habíamos hecho conservación in situ, ya teníamos tapado nuestro sitio, ya sabíamos que se estaba comportando bien, que no teníamos deterioro abajo, pero lo que les decía fue como el pro que tocó la flauta. Utilizamos toda esta lógica, pero hubo algunas cuestiones que nos llamaban más la atención, como este proceso en el que se le adhirieron algas y que mejoró su conservación. Y era un proceso que no lo entendíamos hasta que lo vimos. No supimos por qué, qué fue lo que pasó en ese caso. Y entonces, a raíz de eso, nació un proyecto para evaluar materiales para su conservación in situ. Usamos una serie de materiales que eran los más comunes en conservación in situ de este tipo de cuestiones en el mundo y evaluamos, o sea, cada año sacábamos unas muestras, las metíamos a rayos X y veíamos si realmente estaba funcionando. Porque te digo, veíamos físicamente en el objeto que sí estaba funcionando, pero no sabíamos todos los procesos que estaban sucediendo y la única forma para conocer estos procesos era hacer esta investigación de materiales, que además, digamos, para el lado de aguas cálidas no se habían hecho, en México no se había hecho este tipo de investigación de materiales. ¿Sí? Gracias. Muy bien, ¿alguien más que quiera preguntarle a Andrés? Eduardo dice que ya se va a dormir, pero que cómo se llevan a cabo el registro de todos esos sitios, artefactos, qué tipo de software SIG o base de datos utilizan y si se puede consultar en línea. Aquí lo que
lo que se ha utilizado es ArcGIS como software, pero pues bueno, tiene las complicaciones que todos conocemos en el ArcGIS, de que llega un punto en el que casi va a explotar la computadora o algo así, y más cuando tienes muchísimos datos. Y bueno, ahí hemos tratado como de mediar. Se han hecho trabajo de SIG en todas las plataformas de SIG que hay algún trabajo de SIG en Chinchorro, ¿no? Tenemos cosas en ArcGIS, en QGIS, en otros tantos software, pero, y sí hay una base de datos. La base de datos actualmente no se puede consultar porque justamente por cuestiones de cazatesoros y tal, está protegida por la legislación. O sea, este mapa que les mostré no muestra los puntos exactos ese mapa es un mapa de difusión. Estoy seguro que no van a llegar a ningún sitio con ese mapa, así, como en Los Simpsons, con el mapita ese de las... No va a pasar eso, es un mapa de difusión y desgraciadamente no se puede consultar en línea. O sea, este tipo de mapas están en línea y están en todos los artículos que hemos publicado. Hay este tipo de mapas, pero no tiene los datos exactos. La base de datos, me parece que por cuestiones de acceso libre, como es parte de proyectos que se hacen con dinero del Estado, debe de estar en alguna de las páginas de internet del Estado, de los trabajos que se hacen en el Estado, pero obviamente quitamos toda la parte de georreferencias por cuestión de protección de los propios sitios, ¿no? Y si uno como visitante, como público general quiere visitar, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo con el puerto más cercano que hay en Banco Chinchorro es un puerto que se llama Majagual. En Majagual se hace muchísimo buceo y hay todos los prestadores de servicio tienen permiso para bucear algunos sitios arqueológicos que están abiertos al público, y entonces si se quieren visitar se hace una visita guiada con estos prestadores de servicio, y bueno, también entendemos que al ser un patrimonio de todos, también que esté abajo del agua se complica para muchas personas, y lo que estamos tratando de hacer es aplicaciones para celular, y ahora en internet se pueden consultar algunos sitios, las fotogrametrías de los sitios, puedes hacer una visita de los sitios. Eso, digamos, es también parte del esfuerzo de difundir estos datos, ¿no? Que es patrimonio de todos, como digo. Claro. Andrés, a propósito de lo que mencionas, estos prestadores de servicios, que me imagino son escuelas de buceo, ¿han tenido una capacitación previa de parte de ustedes en temas de conservación, de lo que se puede y no se puede hacer en los sitios arqueológicos que visitan? Y, por supuesto, información para que la visita pues sea más allá de ver un cañón o un ancla, que haya un contexto histórico que conozcan bien. Sí, se ha tenido estos acercamientos y esta capacitación tanto del nivel del buceo y de la interacción de las, digamos, cómo tiene que interactuar el propio prestador de servicio. También se ha dado capacitación de conservación, esto que tienen y no tienen que hacer, y lo más interesante es que se generó un documento. Es como un folleto, es un pequeño librito, no lo tengo aquí, es un librito como de unas 12 páginas, muy sencillo, que eso se lo dan, no solo lo tiene el prestador de servicios, sino cada que hay una visita guiada, se la dan a las personas, y ahí pueden conocer, el prestador de servicios sabe toda la historia, sabe o sea, se le han dado cursos también como de esta parte de la difusión de los sitios, pero si no le dan ese servicio, en el propio librito que se supone que entregan, tienen la información de cada sitio que van a visitar, la información de todos los sitios de Banco Chinchorro, un poco contexto histórico de Banco Chinchorro, cómo sucedieron estos accidentes navales, viene una parte de la historia del sitio, y luego viene un plano del sitio.
porque también es difícil con este ejercicio que les enseñaba, pues es difícil luego, tú piensas que vas a ver el barco completo ahí hundido, ¿no? En las caricaturas, ¿no? Y te llevan y hay 4 piedras y 3 cosas una sobre otra, esto no es un barco, ¿no? Entonces, lo que se hizo es hacerles planos para que ellos, en papel, para que ellos pudieran ver cómo es el sitio y darse una idea de qué es lo que vieron y tal. Y bueno, al final tiene también una parte como una bitácora de buceo para que la puedan llenar, comentarios y tal, que ha servido muy bien. Creo que ya hace falta hacer una nueva edición de eso porque, o sea, es parte de la investigación, ha crecido la información y eso se hizo hace 8 años. La otra cuestión es que, y desgraciadamente por la pandemia, el año pasado se iban a colocar ya boyas de anclaje, porque pues es la clásica de prestadores de servicios de buceo, ¿no? No tiras el ancla y hasta donde atore. Y el problema es que luego atora en el sitio, ¿no? Sí, sí. Entonces, Claro. se clava en el sitio. Y los sitios arqueológicos son los mejores lugares para anclar, ¿no? Para anclar. Y entonces se hizo un sistema que ha sido un problema porque justo en la dirección de museos en México, pues no estaban acostumbrados a hacer sitios arqueológicos afuera del agua, ¿no? Donde no necesitas una boya de anclaje, ¿no? Y era como, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y Laura se ha echado un súper trabajo en esta cuestión de cambiar porque hay como en todos los espacios administrativos, hay un estatuto de cómo se hacen, con qué tipo de letras se hace. Protocolo completo. Entonces, o sea, hay cosas que no funcionan para el mar, ¿no? Se tiene que pintar de amarillo la boya, se tiene que poner una luz, todo eso ha sido una chamba de Laura y también estamos queriendo meter cédulas en los sitios, donde tú, en el propio sitio, visitándolo con buceo, o hay unos que se pueden visitar a snorkel. O sea, el 40 Cañones está a 4 metros de profundidad. Entonces lo puedes visitar a snorkel, pero sí tener una guía abajo del agua que te diga, esto es lo que estás viendo aquí, es un ancla, esto es lo que estás viendo aquí, Claro. son cañones, porque entendemos lo complicado que puede ser, pero sí ha sido mucho trabajo por parte de Laura y mucha pelea por tratar de llevar estas condiciones que en México son muy conocidas para los sitios de tierra, ahora a sitios abajo del agua. Perfecto. Claro, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, luego que hemos estado ya aquí un par de horas conectados, bueno, nosotros un poco más de tiempo. Quiero agradecerles a todos y a todas el haberse conectado a esta conferencia de Andrés, que nos ilustra sobre la necesidad de trabajar verdaderamente en equipo entre la arqueología y la conservación. Los invito a estar pendientes de la programación cultural del Museo Mapuca de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar en Facebook también, en donde aparecen todas estas actividades, no solamente de arqueología, sino de conservación, sino otros temas afines y relacionados con estas disciplinas. Y bueno, no me resta más que agradecer nuevamente a Andrés por su tiempo, por su generosidad, por compartir su experiencia, y pues espero que nos podamos volver a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes, gracias por escuchar y gracias por su tiempo. Hasta luego.